¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ok. Entonces, ¿iniciamos, doctor? Sí, doctora. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor y compañero. Vamos a empezar con el tema de reumática y cardiopatía reumática. Somos el equipo 4 y pues cualquier duda que tengan, levanten la mano y trataremos de resolverla. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Esta se define como una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococos del grupo A. Cabe aclarar que solo es por ciertas cepas de este estreptococos, son las cepas reumogénicas, y estas contienen lo que es el serotipo de proteína M, el cual va a ser el antígeno principal, y quiero que lo tengan presente para ahorita que veamos la fisiopatología. También se define como una enfermedad multifactorial que aparece como consecuencia de una faringitis por estreptococos del grupo A, el cual es el agente causante, en un individuo susceptible, que va a ser el huésped, y que vive en condiciones sociales precarias, el entorno. Bueno, aquí normalmente en la literatura lo van a encontrar como que es por consecuencia de una faringitis. Normalmente todos los artículos dicen eso. Sin embargo, un estudio australiano sugirió también la posible asociación con pioderma estreptocócica del grupo A. Ahora pasamos a la clasificación. Bueno, aquí dice que, bueno, se divide en tres. Es fiebre reumática aguda, que es la de primera aparición. La fiebre reumática aguda recurrente, o solo fiebre reumática recurrente, que ya es el segundo episodio o un episodio posterior después de un periodo de inactividad. Y por último está la fiebre reumática crónica. Así todavía la consideran en algunos artículos, sin embargo ya ahora se sabe que es la enfermedad cardíaca reumática. Hasta ahí. Adelante, vamos bien. Ok. Bueno, empezamos con la epidemiología. Es la causa, esta fiebre reumática es la causa más importante de enfermedad cardíaca adquirida, tanto en niños como en adultos jóvenes en todo el mundo. La fiebre reumática aguda, como tal, se presenta más frecuentemente en niños de 5 a 14 años de edad. Y la fiebre reumática recurrente van a ser más frecuentes en adolescentes y adultos de 25 a 34 años. Bueno, como factores de riesgo, pues al ser una enfermedad multifactorial, pues abarca muchísimos. Yo les puse pues los más importantes. Bueno, los primeros son las condiciones de hacinamiento, la pobreza, la vida rural, la vida en barrios urbanos y la exposición frecuente a infecciones, como en las escuelas y guarderías, donde los niños pues están más propensos. También otro factor es que tengan una infección asintomática y por lo cual pues no se la tratan. También cuando no acuden a solicitar, a atención médica por faringitis, también cuando el diagnóstico y el tratamiento es inadecuado para esta faringitis estreptocócica o cuando hay una ineficacia en el tratamiento. También se sabe que hay susceptibilidad hereditaria y el poco acceso a servicios de atención de salud también favorece a este padecimiento. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Para empezar con la fisiopatología. Sí, gracias. Sí, todo Ok. bien, gracias. Bueno, como tal, hay muchísimas teorías de por qué se produce esta fiebre reumática. Sin embargo, la teoría del mimetismo molecular es la más aceptada. Para esto quiero que tengan en cuenta y recuerden un poco de la definición de un epítopo, que pues esta es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Quiero que lo tengan en cuenta porque pues aquí se menciona mucho. Entonces, bueno, tenemos que la faringitis por estreptococo del grupo A
desencadena una respuesta autoinmunitaria frente a epítopos del organismo. Estos, a su vez, presentan una reactividad cruzada con epítopos parecidos del corazón, el cerebro, las articulaciones y de la piel, porque estos son los principales órganos y partes que se van a estar afectando. Bueno, estos anticuerpos de la reacción cruzada se van a unir a células endoteliales en la válvula cardíaca. Esto nos va a generar la activación de una proteína de adherencia, que es la BCAM1, y esta lo que va a hacer es que va a provocar una atracción de linfocitos activados. Y estos linfocitos activados, a su vez, van a desencadenar la lisis de células endoteliales en presencia del sistema de complemento. Ya una vez que hay esta lisis, se induce la liberación de péptidos y estos vuelven a activar linfocitos T. Entonces, de nuevo, se hace una reacción cruzada, invaden el corazón y se amplifica el daño y propaga el epítopo. Para que les quede de una forma más clara, ahorita vamos a ver un esquema. Bueno, esta agresión que sufre el endotelio valvular por parte de los anticuerpos nos va a facilitar la extravasación de linfocitos T a través del epitelio activado y hacia el tejido valvular. Cuando esto sucede, hay una formación de unos nódulos granulomatosos que van a ser conocidos como los cuerpos de Aschoff y son característicos de la miocarditis reumática. Estos cuerpos de Aschoff son las lesiones patognomónicas de la fiebre reumática y van a estar caracterizados por inflamación, necrosis fibrinoide y células de Anischkow, que también pueden encontrarlas en la bibliografía como células de oruga. Y aquí lo podemos ver en la imagen. Estos son los nódulos, los cuerpos de Aschoff. Y bueno, pasando al esquema, vamos a empezar con que, bueno, hay factores ambientales, como les comentaba, en especial el hacinamiento, y pues esto va a dar infecciones por estreptococos del grupo a un huésped susceptible. Esto hace que inicie la respuesta inmunitaria. Entonces, bueno, después, en esta fase de la respuesta inmunitaria, hay un episodio desencadenante, que es la infección con una cepa del estreptococo del grupo A, portadores de factores de virulencia específicos. Entonces, desencadena esta teoría que les decía del mimetismo molecular entre antígenos del estreptococo del grupo A y tejidos del huésped. Este mimetismo molecular se le agregan los factores del huésped determinados genéticamente y pues hay una desmesurada respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. Entonces, aquí es donde se produce nuestro primer episodio de la fiebre reumática aguda. Pero, ¿qué sucede? Que pueden llegar a haber infecciones repetidas o persistentes, que pueden ser pues los causantes de la respuesta inflamatoria valvular. Son los episodios recurrentes de fiebre reumática y pues desencadenan una cardiopatía reumática que la vamos a ver más adelante. Bueno, también otras de las teorías que hay sobre esta fisiopatología es una es el efecto tóxico de las enzimas estreptocócicas que actúan de manera directa en el endocardio. Y otra teoría es que hay una unión de la proteína M al colágeno tipo 4, lo cual pues estimula la producción de anticuerpos contra el colágeno y pues ahí se hace una respuesta autoinmune, pero como les comentaba, la del mimetismo molecular es la más aceptada hasta ahora. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Ok. Entonces, bueno, pasando a hablar sobre las manifestaciones clínicas, pues primero vamos a comentar que el ataque típico de la fiebre reumática se va a producir tras un episodio de faringitis estreptocócica y después de un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, ¿no? Durante este periodo, como sabemos, pues no existen señales clínicas ni de laboratorio de una inflamación activa.
Pero, pues, sin embargo, al menos en un tercio de los pacientes que desarrollan fiebre reumática, la enfermedad es consecuencia de una infección asintomática por el estreptococos del grupo A. Y en brotes epidémicos, hasta el 58% de los pacientes no van a presentar síntomas de faringitis. La que sigue, por favor. Ok, bueno, una de las manifestaciones clínicas va a ser la artritis. Esta es, pues, más frecuente, casi en el 100%, y también va a ser grave en los adultos jóvenes que en los adolescentes, donde va a afectar a, pues, aproximadamente un 82%, y en los niños, pues, es menor, afectando a 66%. El dolor articular se describe típicamente como migratorio, en el sentido de que, pues, las articulaciones se van viendo afectadas de forma secuencial, desapareciendo la inflamación de una articulación y se traslada a otra. Pero, pues, en algunas ocasiones el dolor articular puede ser aditivo, o sea, en lugar de ser secuencial y afectar por secciones, afecta al mismo tiempo a varias articulaciones. Y bueno, la articulación que se va a ver afectada va a permanecer inflamada entre unos pocos días y una semana, no más de eso. Hay enfermedad, la afección articular es de tipo asimétrico y los miembros inferiores se suelen ver involucrados antes que los superiores. También se ha descrito monoartritis en un porcentaje de entre 17 y 25% de los pacientes. Y va a estar afectando a lo que son las grandes articulaciones, como pues rodillas, tobillos, codos y muñecas, que son las que se ven afectadas con más frecuencia. La que sigue, por favor. También otro dato, perdón, es que responde bien al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Ok, esta es una de las principales, creo que la más relevante, la artritis, y pues dentro de las más severas tenemos a la carditis. Esta pues va a depender su incidencia de la edad del paciente, y durante un primer episodio de fiebre reumática va a estar afectando pues principalmente a niños menores de 3 años, ¿no? En un 90 a 92%, y pues así va disminuyendo, ¿no? En adultos es en un 15%. Aquí, pues, los síntomas y signos de la carditis dependen de si se encuentran afectado el pericardio, el miocardio o las válvulas cardíacas. Aquí el diagnóstico clínico de la carditis se va a basar en la aparición, por ejemplo, de un soplo orgánico previamente inexistente, que va a ser indicativo de endocarditis. Y en la existencia de un roce pericárdico o de signos de derrame pericárdico, pues va a indicar pericarditis. O en la presencia de cardiomegalia o insuficiencia cardíaca congestiva, va a indicar miocarditis. La que sigue, por favor. Ok, bueno, lo que encontramos en la guía de práctica clínica es que pues va a estar afectando principalmente a las válvulas mitral y aórtica, siendo pues la más afectada la mitral, como ya lo habíamos visto. Y al principio va a producir una regurgitación valvular y va a estar presente un soplo holosistólico apical con o sin soplo de flujo mesodiastólico, o un soplo diastólico temprano en las bases del corazón que va a estar siendo causado por regurgitación aórtica. Y esta se va a detectar porque pues tiene un aspecto característico en ecocardiografía y nos va a estar confirmando el diagnóstico. La que sigue, por favor. Otra de las manifestaciones es la corea de Sydenham. Esta va a ser más común en mujeres y después de la pubertad tiene una incidencia mayor. El corea se caracteriza por movimientos involuntarios, absurdos y espasmódicos de las manos, los brazos, los hombros, los pies, piernas, la cara y el tronco. Todo ello pues asociado a una hipotonía y debilidad. Estos movimientos sin sentido interfieren en la actividad voluntaria normal y van a desaparecer durante el sueño. Al principio, el corea puede estar limitado a la cara y a un brazo, ¿no? Y en algunas ocasiones va a ser unilateral y se va a conocer como hemicorea. Los pacientes muestran también falta de persistencia motora. Esto
lo podemos ver que pues retraen involuntariamente la lengua cuando tratan de mantenerla fuera de la boca durante 30 segundos. Y también se puede detectar pidiéndole al paciente que apriete la mano del médico y pues el paciente va a ser incapaz de ejercer una presión continua, sino que pues va a ser como intermitente y a esto se le conoce como signo del ordeñador. Este puede durar entre 1 semana y 2 años, pero lo más frecuente es que dure entre 8 y 15 semanas. La que sigue. Por favor. Y otra manifestación son los nódulos subcutáneos. Estos se asemejan a los de la artritis reumatoide y pueden aparecer en lo que son codos, rodillas, tobillos y el tendón de Aquiles. Suelen ser duros, indoloros y se pueden deslizar libremente sobre el tejido subcutáneo. Su tamaño varía entre 0.5 y 2 centímetros y tienden a aparecer agrupados. Suelen ser pequeños y mejor definidos y también menos persistentes que los de la artritis reumatoide. Estos pueden persistir durante unas semanas y pues raras veces persisten más de un mes. La que sigue, por favor. Ok, el eritema marginado, esta es una manifestación poco frecuente de la fiebre reumática y aparece en la parte superior de los brazos o del tronco y nunca va a aparecer en la cara. Presenta un aspecto característico y pues es útil para el diagnóstico de esta enfermedad, pero pues no es patognomónico de la misma. Este exantema va a ser evanescente, rosado y no pruriginoso. Se extiende de forma centrífuga, mientras que la piel de la zona central va recuperando la normalidad y los bordes son irregulares y serpenteados, como pueden ver en las imágenes. También este se dice que puede acentuarse después de un baño caliente y suele afectar a pacientes con carditis y puede aparecer de forma temprana o tardía en el curso de la enfermedad. La que sigue, por favor. Otra de las manifestaciones clínicas que tenemos es que, pues, por ejemplo, la temperatura corporal se suele elevar durante los episodios de fiebre reumática, oscilando entre 38.4 y 40 grados centígrados. Esta disminuye transcurrida una semana y raramente va a persistir más de 4 semanas. También el dolor abdominal puede ser intenso y aparentar una apendicitis. En el pasado se consideraba también la epistaxis como una manifestación común, pero en la actualidad esta ya no lo es. En el caso de fiebre reumática aguda también pueden presentar una frecuencia cardíaca elevada durante el sueño, taquicardia desproporcionada con respecto a la fiebre, malestar y anemia. Y la neumonía reumática es rara y difícil de distinguir del edema pulmonar y otras causas de alveolitis. La que sigue, por favor. Okay, bueno, entonces todas estas manifestaciones clínicas van a ser útiles para pues lo que es el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Aunque pues no existen pruebas clínicas, analíticas ni de otro tipo específico para confirmar de manera concluyente el diagnóstico de fiebre reumática, este diagnóstico se hace habitualmente empleando pues los criterios clínicos de Jones, ¿no? Estos fueron introducidos en 1944. Y bueno, desde entonces estos criterios han sufrido varias modificaciones y la más reciente es la de la Asociación Americana del Corazón. Esta pues es en 2015, es la que les presento en la imagen. Y bueno, tenemos que el diagnóstico inicial se realiza si en presencia de una infección por estreptococos del grupo A previa están presentes 2 criterios principales o un criterio principal y 2 criterios secundarios. Y el diagnóstico de fiebre reumática recurrente va a necesitar de 2 criterios principales o uno principal y uno secundario o 3 criterios secundarios en presencia de una infección por estreptococos del grupo A previa. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen,
tenemos los criterios principales y los criterios secundarios, que son pues las manifestaciones clínicas que ya les comenté. Y bueno, de las modificaciones que les decía que se habían hecho en 2015, tenemos que, pues de los más importantes es que se dividió a las comunidades de riesgo bajo y con riesgo moderado y alto, entendiendo a las comunidades de riesgo bajo como las que tienen una incidencia anual de fiebre reumática aguda inferior a 2 por cada 1000 niños en edad escolar. Esto abarcando una edad de 5 a los 14 años, o que tienen una prevalencia anual de cardiopatía reumática a cualquier edad de 1 o más por cada 1000 personas. Entonces, pues me parece que esto le ha dado como más, más especificidad a estos criterios. Entonces, les comentaba, ¿no? En las poblaciones con riesgo bajo, pues la carditis, ya sea clínica o subclínica, va a ser un criterio principal. La artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos, todos esos van a ser pues criterios principales. Y en criterios secundarios tenemos la poliartralgia, la fiebre, que esta es mayor a 38.5 grados centígrados, el volumen de sedimentación globular mayor o igual a 60 milímetros en la primera hora y la proteína C reactiva mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Y también nos incluye aquí un intervalo PR largo, esto teniendo en cuenta la variabilidad de la edad, donde pues se las marco abajo. La que nos indica la guía de práctica clínica es que pues de los 3 a los 12 años se va a considerar un PR largo más de 0.16 segundos, de los 12 a los 16 años más de 0.18 segundos y más de 17 años, pues más de 0.20 segundos. Y bueno, como pueden ver, por ejemplo, en las poblaciones con riesgo moderado y alto, pues a comparación del riesgo bajo, la poliartralgia es un criterio secundario, y en las que el riesgo es alto, pues la monoartralgia ya se considera un criterio secundario también. La que sigue, por favor. Te saltaste una. ¿Ya regresó? Ya. Entonces, les comento que para el diagnóstico, pues también los datos de infección del estreptococo grupo A precedente, pues son fundamentales, ¿no? Pueden obtenerse mediante el cultivo del exudado faríngeo. De este encontré el dato de que pues es positivo solo en el 11% de los pacientes en el momento del diagnóstico de fiebre reumática. Y bueno, también se puede hacer por un aumento del título de anticuerpos antiestreptocócicos, bien sea antiestreptolicina o antidesoxirribonucleasa B. Estos pues son... Bueno, la antiestreptolicina es un anticuerpo dirigido frente a la frente a la estreptolicina, que es una toxina producida por la bacteria, ¿no? que nos va a estar causando la fiebre reumática. Y pues la anti-DNasa B van a ser también de los anticuerpos más frecuentemente producidos por el sistema inmune del organismo en respuesta a la infección por el estreptococo del grupo A. Y pues las pruebas van a medir esta cantidad de estos anticuerpos en sangre. Entonces, bueno, aparte de estas pruebas, podemos utilizar una prueba de antígeno del hidrato de carbono del estreptococo del grupo A rápida, positiva, en un niño cuya presentación clínica indica una alta probabilidad previa a la prueba de faringitis estreptocócica. Y la que sigue, por favor. Ok, entonces vamos a comenzar con el tratamiento. El tratamiento en la fiebre reumática va a tener 4 objetivos. El primer objetivo va a ser anular la respuesta inflamatoria y evitar de esa manera y en la medida de lo posible los efectos nocivos de la misma sobre el corazón y las articulaciones.
El segundo objetivo va a ser erradicar los estreptococos del grupo A presentes en la faringe y la tercera, aliviar los síntomas, teniendo como última iniciar una profilaxis secundaria. Entonces, la clásica recomendación de reposo en cama parece adecuada para reducir el dolor articular. La duración de este periodo en cama debe determinarse de forma individual, pero la deambulación puede reanudarse una vez que la fiebre haya desaparecido y los niveles de reactantes de la fase aguda estén volviendo a la normalidad. Tenemos también como tratamiento los antiinflamatorios no esteroideos, como lo es el ácido acetilsalicílico, donde se van a administrar dosis de 80 a 100 miligramos por kilogramo al día en niños y de 4 a 8 gramos de día en adulto. Este tratamiento debe mantenerse hasta que remitan todos los síntomas. Sin embargo, tenemos un efecto rebote de lo que es la infección y se recomienda usar los salicilatos a dosis de 75 a 100 kilogramos por kilogramo, no, de 75 a 100 miligramos por kilogramo al día, en 4 tomas durante 2 semanas. Y después, este tratamiento va a ir disminuyendo a de 60 a 70 miligramos por kilogramo al día, de 4 a 6 semanas. La que sigue, por favor. Ok, entonces, como el segundo objetivo había mencionado que era el tratamiento para la faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, tenemos aquí que yo se las dividí de la parte derecha en adultos y la parte izquierda en niños. En niños se va a administrar una penicilina de 20 miligramos por kilogramo de peso corporal por día, dividido en 2 a 3 dosis, con una dosis máxima de 500 miligramos 3 veces al día. 250 miligramos va a ser 3 veces al día para niños pequeños y va a ser por vía oral por 10 días. En niños menos de 20 kilogramos de peso corporal se le va a administrar una penicilina G benzatínica de 600,000 unidades internacionales intramuscular, donde va a ser esta una dosis única. Y en adultos va a ser una penicilina por vía oral a dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. Y en niños mayores de 20 kilogramos, no, eso ya los dije. Ok, la que sigue, por favor. Ok, en dado caso de que el paciente haya sido alérgico o sea alérgico a los tratamientos anteriores, en adultos eh, se van a dar 400 miligramos 2 veces al día por 10 días y en niños 40 miligramos por kilogramo de peso corporal al día en dosis de máxima de 1 gramo al día. La que sigue. Ok. eh, Otro fármaco de elección es la prednisolona. Eh, Esta se va a administrar cuando existe una carditis moderada grave con cardiomegalia, una pericarditis o una insuficiencia cardíaca. Se va a administrar de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día hasta un máximo de 80 miligramos al día. Esta va a ser administrada una vez al día y después va a ser repartida en varias dosis. Después de 2 a 3 semanas de tratamiento puede bajarse la dosis de un 20 a un 25% de cada semana. Cuando estas enfermedades llegan a ser potencialmente mortales, se recomienda el uso de metilprednisolona. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos también una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria va a ser el tratamiento de la faringitis, que va a ser presunta o confirmada con antibióticos que van a reducir eficazmente hasta un 70% la incidencia de episodios de fiebre reumática. Entonces, se va a administrar lo que es la benzilpenicilina benzatina, que va a ser una inyección intramuscular única, con una dosis de 1,2 millones de unidades, y después va a disminuir el 50% si el paciente tiene o es menor de 30 kilogramos de peso.
También se va a dar un antibiótico como lo es la fenoximetilpenicilina, que va a ser oral durante 10 días, a dosis de 250 a 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. O bien un etilsuccinato de eritromicina, que va a ser oral durante 10 días y va a depender de la formulación. La que sigue, por favor. Tenemos también entonces la prevención secundaria. En la prevención secundaria, las recomendaciones son de naturaleza empírica y van a estar basados en estudios observacionales. La duración de esta profilaxis, como pueden ver en los cuadritos, debe de ser considerada la situación socioeconómica y el riesgo de la exposición a los estreptococos de cada paciente. Los individuos que padecieron carditis o con o sin afectación valvular presentan un mayor riesgo de ataques recurrentes y deben recibir tratamiento profiláctico hasta la entrada de la edad adulta y tal vez durante toda la vida. Si la cardiopatía valvular persiste, la profilaxis debe de durar toda la vida y los pacientes que no han sufrido carditis reumática pueden ser tratados profilácticamente hasta los 21 años o durante los 5 años siguientes del último episodio. Entonces, aquí tenemos la benzilpenicilina, benzatina, que va a ser la inyección intramuscular única de cada 3 a 4 semanas, donde para adultos y niños de peso mayor a 30 kilogramos van a ser 1.200.000 unidades. Y bueno, yo creo que eso lo pueden revisar después, pero yo quiero que hagan, que vean la tabla 74.6, donde está la duración de la profilaxis secundaria, donde pacientes que no tuvieron carditis se va a administrar la profilaxis durante 5 años tras el último episodio, hasta cumplir los 18 años, y va a ser la más larga de las dos. También tenemos un paciente con carditis que pudo haber sufrido una insuficiencia mitral leve o una carditis que ya fue curada durante 10 años tras el último episodio o hasta cumplir los 25 años como mínimo, que es la más larga de las dos. Si hubo una insuficiencia valvular más grave, esta profilaxis se va a mantener durante toda la vida y también si hubo una cirugía valvular. A mí me pareció algo sorprendente porque la verdad yo no conocía o no conozco alguna otra enfermedad donde pues tengas que llevar tratamiento durante toda la vida. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar a cardiopatía reumática. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, esta como tal, pues es la afectación reumática de las válvulas cardíacas y pues va a ser la principal secuela de la fiebre reumática aguda. La lesión valvular va a comenzar en forma de pequeñas verrugas que van a estar compuestas de fibrina y células sanguíneas. Estas van a estar dispuestas a lo largo de los bordes, ya sea de una o de más válvulas cardíacas. Aquí la válvula más afectada va a ser la válvula mitral, principalmente, y bueno, cuando hay un único episodio de carditis reumática aguda, pues estas lesiones valvulares se pueden curar por completo. Sin embargo, cuando hay episodios repetidos, sobre todo en válvulas previamente afectadas, ya es cuando se desarrolla una cardiopatía reumática crónica. Como la válvula mitral es la que resulta más afectada, vamos a empezar a decirles sobre la estenosis mitral, que pues va a ser la principal complicación. Bueno, esta como tal es un proceso crónico y a menudo la lesión tarda 10 años o más en establecerse por completo, aunque pues a veces este proceso puede acelerarse. Aquí se va a presentar una fibrosis del anillo mitral con adherencias comisurales, acción de los velos valvulares, de las cuerdas y de los músculos papilares a lo largo del tiempo. Cuando hay una estenosis mitral significativa, estas van a producir un aumento de la presión de la aurícula izquierda, con el consiguiente aumento de tamaño e hipertrofia de la aurícula izquierda, una hipertensión pulmonar venosa, aumento de las resistencias vasculares pulmonares y, en última instancia, va a haber hipertensión pulmonar manifiesta.
que era lo que ayer se mencionaba en la clase de hipertensión arterial pulmonar. Ok, bueno, pasando a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral, pues generalmente hay una buena correlación entre los síntomas y la gravedad de la obstrucción. Los pacientes con una estenosis leve por lo regular se encuentran pues asintomáticos. Cuando la obstrucción ya es más grave, aquí ya se empieza a producir intolerancia al esfuerzo y disnea. Y en cambio, pues las lesiones críticas ya pueden provocar ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar y pues también arritmias auriculares. Una vez que se desarrolla la hipertensión pulmonar, la dilatación del ventrículo derecho puede dar lugar a insuficiencia tricuspidea funcional, hepatomegalia, ascitis y edema. También puede existir hemoptisis debido a la ruptura de las venas bronquiales o pleuroiliares y en ocasiones pueden producirse infartos pulmonares. La que sigue, por favor. La presión venosa yugular, esta va a estar aumentada en la enfermedad grave con insuficiencia cardíaca, afectación o regurgitación de la válvula tricuspide o hipertensión pulmonar grave. En los casos leves, el tamaño del corazón es normal. Sin embargo, en la estenosis mitral grave es habitual encontrar una cardiomegalia moderada. También cuando sobrevienen la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, pues la cardiomegalia ya puede ser de característica masiva. También puede palparse una elevación paraesternal del ventrículo derecho cuando la presión arterial pulmonar aumenta. La que sigue, por favor. Bueno, los principales signos en la auscultación que vamos a encontrar es un primer ruido fuerte, también un chasquido debido a la apertura de la válvula mitral y un retumbo mitral diastólico. Este va a ser largo y de baja frecuencia con acentuación presistólica en la punta, como se puede ver en el esquema. La que sigue, por favor. En el caso de los soplos, pues el soplo diastólico mitral puede estar prácticamente ausente en pacientes con insuficiencia cardíaca, esto debido al aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. También puede escucharse un soplo holosistólico en la parte inferior del borde external izquierdo, secundario a insuficiencia tricuspide. Y si existe hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del R2 se va a encontrar acentuado. También es posible encontrar un soplo protodiastólico secundario a la insuficiencia aórtica reumática asociada a la insuficiencia pulmonar secundaria a hipertensión pulmonar, como ya lo vimos. ¿A qué sigue? Ok, bueno, pasando al diagnóstico, pues tenemos en primer lugar al electrocardiograma, que este va a estar presentando datos de crecimiento de la aurícula izquierda y con frecuencia fibrilación auricular. En los casos severos evolucionados hay ya datos de crecimiento de cavidades derechas, estos secundarios a la hipertensión pulmonar. Y si hay afectación del ventrículo izquierdo, también se debe sospechar insuficiencia mitral concomitante o afectación de la válvula aórtica. La que sigue, por favor. En el caso de la radiología, pues el dato radiológico más característico es el doble contorno de la aurícula derecha, esto secundario al crecimiento de la aurícula izquierda. Pueden aparecer datos de congestión pulmonar, como redistribución vascular, líneas de Kerley, derrame pleural, entre otros. Y en casos evolucionados se apreciarán signos de crecimiento de cavidades derechas y también los signos radiológicos de hipertensión pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, ya por último tenemos a la ecocardiografía. Esta va a ser la técnica diagnóstica de elección y va a ser de utilidad no solo para evaluar la morfología de las válvulas,
sino también para excluir otras causas de esta obstrucción mitral. Va a detectar la severidad de la estenosis mediante el gradiente de presión transmitral medio o mediante el cálculo del área valvular. Esto pues utilizando Doppler, ¿no? Y también va a permitir determinar la consistencia de regurgitación mitral, el tamaño de la aurícula izquierda y si existe presencia de trombos. Y también otra cosa que nos va a permitir determinar es la presión pulmonar. Y pues también es útil para el cálculo de un score valvular que determina si la estenosis es o no favorable para una valvuloplastía. Y bueno, como se puede ver en la imagen, este es un ejemplo de una ecografía tridimensional de una estenosis mitral con la imagen que se le conoce como boca de pez, que es típica de esta estenosis mitral. La que sigue. ¿Iba a hablar, doctor? ¿No? Sí, pero estaba silenciado el micrófono. La imagen de doble contorno para el diagnóstico de crecimiento auricular izquierdo es una de las características radiológicas de la tele de tórax, pero una imagen de 4 arcos en el perfil izquierdo es más sugerente todavía de crecimiento auricular izquierdo. Sí, recuerden que en el perfil izquierdo tenemos habitualmente 3 arcos. El primer arco sería el botón aórtico, el segundo arco es la pulmonar, el cono de la pulmonar, y el tercer arco es el ventrículo izquierdo. Cuando observamos un cuarto arco entre el cono de la pulmonar y el ventrículo izquierdo, eso se debe a dilatación de la aurícula izquierda. Y el score al que te refieres tiene que ver con el grado de calcificación del anillo y de la válvula mitral. A este score se le llama score de Wilkins, y entre más alto es el rango del score, menos probabilidades tienes de que esa válvula se pueda tratar con una comissurotomía abierta o con una valvuloplastía con balón. Esto es meter un balón en la válvula mitral, abrirlo, desgarrar propiamente la válvula para aumentar el área valvular de la estenosis mitral. Cuando un score es muy alto, pues está muy calcificado y el riesgo de que se complique esa válvula es mayor, y por eso se decide cirugía ya abierta con cambio valvular mitral. Adelante. Ok, entonces vamos de nuevo con el tratamiento. Se van a administrar diuréticos como la furosemida, betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar el tiempo diastólico, que va a disminuir el gradiente transmitral y mejorar los síntomas de esfuerzo, como lo es el propanolol. Tenemos que administrar también anticoagulantes como la warfarina y antiarrítmicos como la propafenona. La que sigue, por favor. Los antibióticos van a volver a ser administrados para poder prevenir la recurrencia de una fiebre reumática, que pues es la causante de la estenosis mitral, y los antiarrítmicos para tratar lo que es la fibrilación auricular y los trastornos de ritmo asociados con la estenosis mitral. Entonces, la que sigue, por favor, Ana. Como ya nos dijo el doctor, una valvuloplastía mitral percutánea con balón es también denominado como una valvulotomía con balón, en donde pues el médico va a insertar un tubo blando y delgado, o sea, un catéter, con un balón en la punta, dentro de la arteria del brazo o la ingle, y lo va a conducir hasta la válvula estrecha. Una vez en posición, el balón se infla para ensanchar la válvula y así mejorar el flujo sanguíneo. Luego, el balón se va a desinflar y el catéter con el balón se van a... Mira, pregunta capciosa, doctora. Observa
¿a dónde llega el catéter? ¿A qué cavidad llega? No lo escuché bien. Sí, está mal el internet. La imagen que presentas de la valvuloplastía mitral, observa a qué cavidad llega inicialmente el catéter. ¿Por la aurícula izquierda? No, o sea, el balón está en la aurícula izquierda, pero el catéter llega a la aurícula derecha, ¿es correcto? ¿Por la cava inferior? Por la cava inferior, así es. Entonces, no es por punción arterial, es por punción venosa. Ujú. Es un dato nada más, pero es importante que lo conozcan. O sea, la punción transeptal precisamente es el abordaje del lado izquierdo del corazón, pero el abordaje inicial es a través de la vena femoral. Ok. Entonces, pues la valvuloplastía mitral va a ser el tratamiento de elección cuando existe una anatomía valvular favorable. Está indicado en casos de estenosis mitral severa asintomática o en estenosis mitral moderada a severa asintomática en presencia de hipertensión pulmonar o una fibrilación auricular. También tenemos otros procedimientos como lo es la comisurotomía, en donde si la valvuloplastía con balón no fue una opción o el cardiocirujano eh, puede realizar una cirugía a corazón abierto para retirar los depósitos de calcio y otros tejidos cicatrizales que puedan encontrar. El fin de esta comisurotomía va a ser despejar el paso de la válvula. Eh, Va a requerir que se conecte a un sistema de circulación extracorporal durante la cirugía y es posible que se deba repartir el procedimiento si la estenosis mitral se vuelve a presentar. También tenemos un reemplazo de la válvula mitral, donde si la válvula mitral no puede repararse, los cirujanos pueden reemplazarla. En un reemplazo de válvula mitral, este cirujano va a extraer lo que es la válvula dañada y la va a reemplazar con una válvula mecánica o de tejido de corazón humano, de vaca o de cerdo, donde pues esta va a ser una válvula de tejido biológico. La que sigue, por favor. Creo que el doctor quería comentar algo. Ok. Sí, ya terminó. Bueno, la decisión de qué estrategia vamos a decidir para mejorar el área valvular, para aumentar el área valvular mitral, depende mucho de la edad del paciente, del sexo y del grado de calcificación. Por ejemplo, si se trata de un paciente joven, ya sea hombre o mujer, habitualmente se recomienda colocar una válvula biológica eh, porque son válvulas que no requieren de anticoagulación. En el caso de una paciente joven de sexo femenino que no tenga que no haya tenido embarazos y que en el futuro desee embarazarse, esta sería la estrategia más correcta porque el paciente pues tiene complicaciones muy altas si se anticoagula cuando está embarazada. Entonces, por eso es que se decide realizar comisurotomía o valvuloplastía mitral. Y en el caso de decidir entre una prótesis biológica mecánica, de metal, es la anticoagulación. Entonces, si yo tengo una estenosis mitral, pero además tengo fibrilación auricular, pues aquí es evidente que tiene que anticoagularse el paciente de cualquier forma. Entonces, no importa que le ponga yo una válvula biológica, porque la anticoagulación de todos modos se tiene que aplicar. A este paciente hay que ponerle una válvula protésica. ¿Van a comentar algo más de los grados de estenosis? No, doctor. ¿No? Bueno, es muy rápido. La estenosis mitral, nosotros la podemos clasificar en leve, moderada o severa. ¿De qué depende el grado de estenosis? Bueno, vamos a medir el área valvular, vamos a medir el gradiente medio
a través de la válvula y el grado de presión pulmonar. Entonces, consideramos que es estenosis leve cuando es un área valvular de 1.5 centímetros cuadrados y que el gradiente es menor a 5 milímetros de mercurio y que la presión pulmonar es menor a 30. Es estenosis moderada si el área valvular está entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados, el gradiente está entre 5 y 10 y la presión pulmonar está entre 30 y 50. Y se considera estenosis severa si la presión pulmonar es superior a 50, si el área valvular es menor a 1 y si el gradiente supera los 10 milímetros de mercurio. Esto también es importante para la toma de decisiones porque quizás una estenosis leve, sin gran repercusión hemodinámica, le permite al cirujano esperar todavía antes de someterlo a una técnica de aumento del área valvular o de cambio valvular mitral. Adelante. Ya eso sería todo. Eso es todo. Perfecto, doctores. Miren, yo creo que este tema tendría que ser del cardiopediatra o del área de pediatría, porque cardiología clínica de adultos, realmente en mi vida he visto a un paciente con fiebre reumática. O sea, sí tenemos pacientes obviamente con cardiopatía reumática y como lo citaban previamente, pues las válvulas más afectadas son la válvula mitral, la válvula aórtica, posteriormente la válvula tricúspide y por último la válvula pulmonar. La doble lesión mitral quizás sea una de las características más frecuentes, ¿sí? Tanto estenosis como insuficiencia mitral. Aquí es importante diferenciar la fase aguda de la fase crónica, o sea, de la cardiopatía reumática, porque cuando hay endocarditis, valvulitis o miocarditis, el daño valvular que se produce en la válvula mitral y en la válvula aórtica es la insuficiencia. Ahí en alguna de sus diapositivas pusieron esta característica, insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Pero cuando sana la fiebre reumática, la lesión más característica de la fiebre reumática sería la estenosis mitral o la doble lesión mitral. ¿Qué tenemos que decir con respecto al diagnóstico? Creo que los criterios de Jones, la medición de antiestreptolicinas o el exudado faríngeo, el aislamiento del estreptococo beta hemolítico, son de los diagnósticos que nos permiten identificar a la fiebre reumática. Todos estos criterios mayores o menores, honestamente yo no los he visto, la corea de Sydenham, la carditis, la pancarditis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos. Es importante obviamente saberlo, pero su servidor en lo particular jamás los ha visto. Hay una característica que es muy común como pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión histopatológica más común en la fiebre reumática? ¿Alguien me quiere contestar? Lesión histopatológica. Los cuerpos de Sí, exactamente. Si les hacen esa pregunta, la respuesta es cuerpos de Aschoff. Y también una de las características ecocardiográficas en el eco bidimensional es el tipo de lesión que genera la fiebre reumática en la válvula mitral. La doctora citó una válvula mitral en boca de pescado. Esto tiene que ver con la fusión de las comisuras de la válvula mitral, pero también se observa una lesión que le llamamos en palo de hockey. Esa también es una pregunta que se hace con relativa frecuencia. Entonces, la lesión, el tipo de lesión ecocardiográfica en la estenosis mitral es la lesión en palo de hockey o válvula en palo de hockey. ¿De acuerdo? Sí, doctor.
Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a fiebre reumática? El diagnóstico es simple, el tratamiento ya lo citaron los doctores, es penicilina y realmente yo creo que con el uso indiscriminado de los antibióticos cada vez vemos menos eventos de fiebre reumática. Incluso pacientes que tienen cardiopatía reumática inactiva, cuando uno hace el interrogatorio dirigido, niegan la presencia de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque puede confundirse con cualquier episodio faríngeo, cualquier faringoamigdalitis, ¿sí? Creo que aquí es importante recordar estas características ecocardiográficas que distinguen a la lesión valvular mitral por cardiopatía reumática. Otro dato importante. Si ustedes tienen un paciente que tenga 40 años de edad, sexo femenino, y no ha tenido ningún embarazo, antes de tomar la decisión qué procedimiento de reparación le van a dar a esa válvula, tienen que preguntar si ya tienen una paridad satisfecha. Ya lo habíamos citado anteriormente, o sea, si es una mujer y quiere embarazarse aún en edad fértil, creo que la comisurotomía, la valvuloplastía o incluso el cambio valvular, pero con una prótesis biológica, es la alternativa. Ya una vez que se embarace y tenga a su hijo, puede considerarse el cambio por una prótesis mecánica. Las prótesis biológicas duran menos que una prótesis mecánica, por eso es importante la toma de decisiones. Cuando ustedes le ponen una prótesis biológica a un paciente con estenosis mitral, esa válvula le va a durar entre 5 y 7 años, y a los 5 o 7 años hay que volverlo a someter al riesgo de una cirugía a corazón abierto para cambiarle esa válvula que ya se volvió a calcificar y se volvió a dañar. Pregunta. Doctor, entonces, ¿se va a dar anticoagulantes tanto para válvula biológica como para prótesis mecánica, verdad? No, qué buena pregunta, ¿no, doctora? No. Las prótesis biológicas, precisamente por eso se ponen prótesis biológicas en mujeres que quieren embarazarse, porque no las tengo que anticoagular. Sí, doctor, gracias. O sea, solamente se van a anticoagular los pacientes que tengan estenosis mitral más fibrilación auricular y estenosis mitral más cambio valvular mitral por una prótesis mecánica. El ritmo que acaban de describir del primer tono brillante, el segundo ruido con chasquido de apertura y retumbo diastólico, se conoce como ritmo de Durosies. Y se trata de una estenosis mitral pura. También con frecuencia lo preguntan en los exámenes. Primer ruido brillante, segundo ruido con chasquido de apertura y retumbo diastólico. Ritmo de Durosies. ¿Alguna otra pregunta que tengan duda? Doctor, una pregunta. Y en el caso del seguimiento que llevan a cabo estos pacientes, ¿sí es frecuente que lo cumplan? Porque estamos viendo que es un compromiso que lleva años, incluso como vimos en situaciones, es para todas las vidas. Y esto no conlleva un riesgo, por ejemplo, a que se desarrolle una resistencia bacteriana y que entonces estos pacientes se puedan predisponer, por ejemplo, a otro tipo de infecciones grave. Claro. De hecho, esta recomendación en la práctica clínica no se lleva a cabo. Principalmente cuando ya son pacientes que fueron sometidos a una cirugía de cambio valvular mitral. Hay mucha controversia con respecto a la profilaxis de la cardiopatía reumática, porque se ha observado incluso que pacientes que ya se sometieron a una cirugía valvular, les va igual de bien, igual de mal, si reciben profilaxis a largo plazo. Esto es con penicilina benzatínica. Entonces, el tratamiento se reserva
a tratamientos odontológicos o alguna cirugía menor, en donde deben de recibir profilaxis de 24 a 48 horas antes y 1 o 2 días después para prevenir la presencia de endocarditis. Pero incluso en estos casos, en la profilaxis para endocarditis en una prótesis biológica, mecánica o estenosis mitral, está en controversia. Sí, yo en la práctica clínica, si tengo un paciente con estenosis mitral y va a ir a hacerse algún tratamiento dental, le hago profilaxis con algún tipo de penicilina 2 días antes y 2 días después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, doctor, creo que no. No, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, pues nos vamos a ver hasta el próximo domingo para revisar los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares. Traten de tener muchos ejemplos de bloqueos de rama, por favor. Y el examen tentativamente va a ser para el próximo martes, pero no estoy seguro todavía si sea para el martes o para el próximo viernes. Ya platicaré con la doctora Torres cómo está su programa de clases. Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. Bueno, gracias, doctores. Que estén bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.